palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. Dice la escritura: entonces llegó Jesús con ellos. Mateo 26, 36. ¿Me escuchan bien? Diga claro. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿cómo le dijo? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, ¿qué pasó ahí? Sonido, no, déjame como estaba. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ok, quedaos aquí, aleluya, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y Jesús dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo al menos una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Aleluya. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, vayan y duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén, aleluya. Aleluya. Y el libro de Génesis, capítulo 32, verso 22 dice, y se levantó aquella noche, Génesis 32, 22, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, Jacob, y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Diga conmigo, un varón. Un varón, aleluya, hasta que rayaba el alba, aleluya. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aleluya. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame tu nombre entonces. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo en ese momento. Amén. Alábale. Aleluya. Vamos a sentarnos. Aleluya. Esta palabra, sonido, esta palabra me la habló el Espíritu Santo específicamente para esta noche. Aleluya. ¿Cuántos son bendecidos? ¿Cuántos son bendecidos? Diga, yo soy un bendecido.
Yo soy un bendecido. Aleluya. 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 Yo traje para esta noche dos definiciones muy tremendas. Yo les pasé esta tarde por los canales de difusión el título de una de las prédicas de esta noche: discípulos y apóstoles. Esa es la que toca ahora. Aquí hay algo tremendo. Tenemos en escena dos personas. Uno es el amado discípulo en ese momento, luego más tarde el famoso apóstol Pedro, sobre quien se dice que es la roca de la iglesia. No es cierto. La roca de la iglesia es Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es el cimiento de la casa del Señor. No es Pedro, es el Señor Jesucristo. Aleluya. Hasta allí Pedro era un discípulo. La definición que en el griego se le da a discípulo tiene una definición bastante amplia y muy poderosa, sonido. Es un seguidor, es un alumno, es alguien que está aprendiendo constantemente de su maestro. Aleluya. Y al estar aprendiendo se compromete a enseñar y a adoptar el mismo estilo de vida que su maestro le enseñó. Ese es un discípulo. Pedro aquí está en escena. Uno de los discípulos, con todo el respeto, sin dañar tu teología y sin dañar tu concepto acerca de los fundadores de la iglesia. Pero Pedro, dicho de una manera muy tremenda, sonido, fue uno de los hombres que dentro del ministerio terrenal del Señor pareciera que fue de los que más se le opuso al Señor. Imagínate, un día le sale diciendo al Señor, le dice: Señor, no voy a permitir de que tú vayas a la cruz. No vayas, no vayas, Señor. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú no vayas y mueras en esa cruz. Ahora, minutos más atrás, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? Este Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se sorprende y le dice: Pedro, lo que acabas de hablar te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Solo por revelación de mi Padre puedes hablar lo que acabas de decir. Aleluya. Alábale si puedes. Ojo. Minutos más tarde, el mismo Pedro, que Dios le había revelado su identidad, ahora estaba diciéndole: no, Señor, yo no quiero que vayas, no mueras, no. Jesús lo tuvo que reprender de una manera tremenda. Eso Jesús no lo hizo con ninguno de los demás, de los otros 11, lo hizo con Pedro. Apártate de mí, Satanás. Quítate de en medio. Predicadores han tratado de darle una connotación como que no le estaba diciendo diablo, le estaba diciendo opositor, que es la misma traducción en el griego, pero el original no lo tipifica como un sobrenombre que Jesús le pone. El original tipifica como que en serio Pedro, tomado por yo no sé qué espíritu de las tinieblas, se le para al Señor. Todo lo que Jesús decía, Pedro estaba al tanto, tratando de ver cómo le agregaba a lo que decía el maestro. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de hombres, de un hombre que caminaba cerca del Señor.
estaba allí pegado al Señor, escuchaba de primera mano la palabra que salía de la boca del Señor. Era un discípulo, estaba aprendiendo, estaba adoptando el estilo de Jesús, estaba tomando la forma de Jesús, estaba aprendiendo del Señor. Las palabras que salían de la boca del Señor, Pedro las estaba aprendiendo, Pedro las estaba tomando. Mira, la identidad de Jesús se le había pegado tanto a Pedro que cuando estaba en el patio del templo y le dijeron: tú eres uno de ellos porque hablas igual a él, aleluya, ya se parecía a su maestro. Pedro se parecía a su maestro. Alguien puede decir gloria a Dios. Se parecía a su maestro. Me contaba alguien aquí que lo invitaron de esta iglesia, lo invitaron a predicar a otra. Es un líder de aquí. Entonces el pastor que lo invita a predicar le dice: pero ¿usted por qué predica así? Y él dijo: pues porque mi maestro predica así. Yo vengo de Pasión por Cristo, de MPC, mi pastor predica así. ¿Cómo esperan que predique si lo he aprendido de mi maestro? Lo mismo le pasaba a Pedro. Había oído hablar a Jesús, hablaba igual que su maestro, aleluya, hablaba igual que su maestro. Pedro, llamado por Jesucristo. Jesucristo lo llamó en una pesca. Estaba trabajando. No creas que Jesucristo lo llamó perdiendo el tiempo. Jesús llamó a Pedro en su trabajo. ¿Qué crees cuál era el trabajo de Pedro? Pescar. Jesús no llama a gente desocupada, Jesús llama a gente ocupada. Parece increíble. Ay, pastor, yo no puedo servir en la iglesia porque el horario no me lo permite. Bueno, te comento, a él le gusta llamar a los que el horario no se lo permite, porque él llama a los ocupados. Él llama a los que están sirviéndole al mundo para que ahora vengan a ser testimonio para él en su reino, aleluya. Él llama a los que tienen algo que hacer, aleluya. Jesús llama a los ocupados. Este Pedro estaba trabajando. La unción está aquí en este lugar. Pedro estaba trabajando. Jesús lo llamó. Le dijo: ya no vas a pescar más peces, ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Pedro, el mismo que Jesús lo enseña. Ahora, si tú haces un paralelismo entre Pedro y Pablo, hay una diferencia tremenda. No es mentira que Pablo habla con una habilidad tremenda acerca de la ley, pero Pablo no tocó al Señor, no anduvo con Jesús como anduvo Pedro. A Pedro sí le podían decir: ¿y cómo era él? Y Pedro decía: bueno, el Señor tenía los ojos marrones, tenía el cabello así. Pero si le preguntaban a Pablo, no podía dar la misma descripción, porque Pedro era un discípulo cercano, pegado al corazón del maestro. Pedro podía hablarte de Jesús ampliamente porque él había caminado con su maestro, aleluya. Pedro, el pescador de almas, el apóstol pescador, aleluya. Pedro, el mismo discípulo que Jesús le dijo: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no estaba hablando de él, estaba hablando de la declaración que él hizo. Fueron las palabras de Pedro, instigado por el Espíritu Santo, lo que llevó al Señor a decir: sobre esas palabras yo levanto mi iglesia. Aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor,
y es su discípulo, porque Jesús también le dijo a los 12, a los 11 ya, le dijo: vayan y hagan discípulos. No sé por qué la gente ahora ha cambiado el término. Jesús no llamó a confesantes, Jesús llamó a discípulos. Jesús no llamó a declarantes, Jesús llamó a alguien que obra conforme a la palabra. De ellos es el reino de los cielos. Ellos son los salvos por gracia, los que hacen la palabra. Aleluya. Son los que obran la palabra. Ojo, Pedro, voy a enfatizarme en él para luego pasar a alguien aquí. Pedro, en la hora que Jesús más lo necesitó, lo que acabamos de leer, la Biblia dice que se quedó dormido. ¿Por qué Jesús llamó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo aparte? Porque Jesús había visto en ellos un espíritu diferente. Estaba el Señor a punto de ser entregado, ya son las 9, va corriendo la vigilia. Óyeme, en la hora más fuerte del Señor, no llamó a los 12 completos, llamó solamente a 3. Pedro, ven, ven. Y Pedro le pregunta: Señor, ¿qué tienes? Y Jesús se le veía una cara de angustia tremenda. Los dos hijos de Zebedeo también los llama, Jacobo y Juan: vengan acá, ayúdenme a orar, por favor, oren, oren. Mientras pasa la noche, ya era prácticamente la segunda vigilia, el Señor llama a los más cercanos a Él, los llama a orar. Vamos a orar, oren, oren. Porque se acerca la hora tremenda, la hora que tanto les he anunciado, piano, la hora que tanto les he dicho que tienen que estar en oración, porque de lo contrario puede flaquear vuestra fe. Y Jesús se aparta al Getsemaní a un lado y comienza a orar: Padre, pasa de mí esta copa, quítala. Y de repente vuelve y encuentra al Pedro que él había llamado a orar en la segunda vigilia de la noche. Lo encuentra durmiendo y le dice: por favor, despiértense, despiértense, oren. No han podido ni siquiera orar una hora. Ahí es donde yo me baso para decirle a los discípulos de este ministerio que la tarifa mínima de oración de un discípulo del Señor debe de ser una hora. Respeto los que oran 15 minutos, no te lo cuestiono, pero el verdadero discípulo, al menos Jesús lo dijo, ora una hora. Es la hora de los discípulos. Los discípulos del Señor no se conforman con menos, ellos oran una hora, porque es el tiempo estipulado para ellos conectarse con el cielo. Aleluya. No habéis podido orar ni siquiera una hora. Y Pedro se levanta un poco. Sí, Señor, sí, estamos orando. Vamos. Padre, oramos por el Señor. Jesús vuelve y se aparta. En la segunda vez que Jesús va a orar, cambió la oración. Mira eso. Y dice: Padre, pero si no hay otra forma, ok, yo voy a beber la copa. Hágase conmigo tu voluntad. Y repetía las palabras esas una y otra vez. Volvió nuevamente y vuelve a encontrar a estos 3 que había invitado a orar con él. Los encuentra dormidos otra vez. Despierte, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Aunque tu espíritu quiera servir a Dios, tu carne
carne no te lo va a permitir. Ora y vela. Ora y vela. ¿Cómo vences el deseo de la carne? Por medio de la oración, por medio de apartar tiempo para Dios, por medio de buscar aparte a Dios. Allí se quebranta la carne. Aleluya. Y vas a poder avanzar en el llamado que Dios tiene contigo. El cristiano que cae es aquel que le falta oración, le falta vigilia, le falta consagrarse para Dios. Aleluya. Alábale si puedes. No sé qué tiene, pero la oración. Fui un poco tal vez muy directo y duro en esta tarde. No tengo por qué decirlo, porque tal vez dañaría el clima de la atmósfera que hay aquí en esta vigilia. Pero a muchos les llegó el mensaje que les envié. ¿Te gusta el hombre o la mujer o el hombre de otra sierva ahora? ¿Cómo se quita eso, pastor? ¿Qué hago? Mira, esa consejería ni me la pida. Busca y ayuna. Eso no tiene otra solución. Pastor, tengo ganas de reventar a puño el hermano fulano. Oye, tú estás falto de ayuno. Esa carne está vivita allí. Ay, es que yo cada vez que veo al pastor y a la hermana fulana les cojo una rabia que quiero hacer. Está falto de ayuno, papi. La carne la tienes vivita, quebrántala. Ponla allí en el altar del Señor. Quebranta la carne en ayuno y oración. Quebrántala, quebrántala. Porque ella es débil. Aunque tu espíritu quiera servir a Dios, la carne no te lo va a permitir. Quebrántala. Quebrántala, quebrántala, aleluya. Pedro se quedó dormido en la hora más difícil de su ministerio. En la hora en que él tenía que probar lo que dijo: si es posible, yo voy a la cruz contigo. No lo pudo probar. En el momento en el que él debía de probar si era fiel o no era fiel a su maestro, no lo pudo probar porque la carne no se lo permitió. En el momento en el que él debía de probar que era fiel a Jesús, entonces todo se le vino abajo porque le faltaba oración, le faltaba quebrantamiento. Tú puedes cumplirle a Dios cuando tú tienes una comunión con Él, cuando tú tienes un tiempo con el Espíritu Santo. Solamente cuando tú hablas con Dios y tú tienes una relación con Dios, es que realmente tú puedes serle fiel a Él, aún en el momento más difícil. La fidelidad está fundamentada en una persona que busca a Dios. La fidelidad no es arte de magia. La fidelidad no es venir a los cultos solamente. La fidelidad se prueba en aquel que ora. Cuando tú oras, tú puedes permanecer. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú puedes ser estable, porque la oración te fundamenta. La comunión con Dios te da raíces y te estabiliza delante del Rey de Reyes. Necesitas orar, necesitas tener comunión con Dios. Aleluya. Pedro se durmió en el momento que no debía. Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor tremendamente. Negó al Señor. Tú eres de ellos, no. Tú eres de Él, no. Sí, tú eres de Él. Hablas como Él, no. Amargamente se fue a tomar las redes otra vez. Y estando allá, el Señor, después de resucitado, va y lo rescata. Pedro, yo soy tu Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, tú me agapeas. Y él dijo: no, yo te fileo. Entonces Jesús le cambia la pregunta: ¿tú me fileas? Señor, tú sabes que yo te agapeo. Aleluya. Jesús, por su gracia,
restauró el corazón del discípulo. Y ahí le dio instrucciones. Por favor, ve a Jerusalén. Esperen en el aposento alto la promesa. Yo enviaré sobre vosotros al Consolador. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Efectivamente vino el Espíritu Santo en Hechos 2. Llenó a los 120 que estaban allí en ese lugar. La unción sopló en todo el recinto. ¿Sabes qué dice la palabra? El primero que se levantó a predicar fue Pedro. Pedro fue el que dijo: varones galileos, ustedes hoy necesitan arrepentirse. Pedro fue el que se levantó a predicar a Jesucristo aquel día. La Biblia dice 3,000 se convirtieron. El que antes se le oponía, el que antes lo había negado, ahora ya no era un discípulo, ahora era un apóstol, ahora era un enviado por Dios. Aleluya. Por su gracia. Ahora tenemos aquí delante otro hombre llamado Jacob. ¿Sabes cómo lo llama la historia? La historia lo llama el patriarca de Israel. Alabanza. El patriarca de Israel. Nació como el segundo hijo de su padre. Era gemelo. Toda su vida deseó la bendición de su hermano. Toda su vida quiso estar en la posición de su hermano Esaú. Aleluya. Al punto tal en que le compró su primogenitura. Le usurpó su puesto. Cuando el padre Isaac quiso bendecirlo, la Biblia dice que él tomó el puesto de su hermano y toma la bendición de su hermano. Le tocó huir porque su hermano lo amenazó de muerte. Y llega hasta la tierra de Labán, su tío, en Canaán, dice la palabra del Señor. Estando allá conoció, dice la palabra, pagó 14 años de trabajo por la mujer que amaba. Aún así el Señor lo prosperó y Dios lo bendijo. Cuando él quiso volver nuevamente a su tierra, su hermano Esaú venía para matarlo y su suegro también. Pero en un lugar llamado Peniel, él se encontró con un varón esa noche. Él se encontró con una persona, el cual la Biblia lo llama el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aleluya. Se encontró con Dios esa noche. Aleluya. ¿Sabes qué pasó? Se le aparece el ángel de Jehová. Allí en ese lugar se le apareció. Y él entendió quién era aquel que estaba frente a él. Si ven la diferencia, Pedro una vigilia se quedó dormido. Jacob una vigilia luchó por su bendición. Sí, Pedro salió de allí siendo un apóstol por la gracia. Pero Jacob salió de allí siendo un patriarca. Salió siendo un hombre sobre la cual su generación iba a ser llamado el pueblo escogido de Dios. Ahí está Jacob luchando con un varón. ¿Sabes cómo era la lucha? El ángel intentaba elevarse, irse, y él salía corriendo y se le tiraba y lo atrapaba. Y se le enganchaba a manera de mico en la espalda. Y el ángel trataba de quitárselo. Estoy describiendo cómo fue esa lucha. Quítate. Y Jacob estaba pegado y le decía: bendíceme, bendíceme, bendíceme. Yo sé quién eres tú. Tú eres Dios. Bendíceme. Aleluya. ¿Alguien puede hacerme esa mímica acá arriba?
El que quiera, ven, sin caerse, sin armar acá, él va a tratar de caminar y tú te le vas a enganchar. Y él, vamos enseguida. Él lo persiguió toda la noche y el ángel trataba de quitárselo de encima. Y Jacob le decía: bendíceme, no te suelto hasta que no me bendiga. No te suelto hasta que no me bendiga. Alguien debe de alabar a Dios. No te suelto hasta que no me bendiga. La unción está cayendo en todo el Coliseo. Sonido. No te suelto hasta que no me bendiga. Se puso el corazón a 1000, ¿verdad? Pedro se quedó dormido la noche que no debía. Jacob batalló por su bendición. Jacob peleó toda la noche. Aleluya. La unción está cayendo en todo este lugar. ¿Tú entiendes lo que pasó allí? Mira, ahí está el Espíritu Santo sobre él. Si hay gente recibiendo, déjenla recibir, porque para eso es esta vigilia. Toda la noche pegado del ángel de Jehová. Y el ángel le decía: suéltame. Y él decía: no, hoy yo tengo una sola oportunidad para que el cielo me mire. Sonido. Tengo una sola oportunidad para que el cielo me bendiga. No la voy a dejar perder. No la voy a dejar perder. Tú tienes esta noche, en esta vigilia, tal vez una única oportunidad para que Dios hoy definitivamente rompa las cadenas que no te dejan avanzar. No lo sueltes. No te quedes dormido. Ahí está. No lo sueltes. No te quedes dormido. Fuego está cayendo. La unción está cayendo. Fuego. Tómalo de verdad. Tengo una sola oportunidad. Jacob dijo esa noche: yo tengo una única oportunidad. Si esperas que te voy a soltar, no lo voy a hacer, porque no tengo otra oportunidad. Recibe. Esta vigilia es para aquellos que tienen una oportunidad. Toda la vida han sido desgraciados. Toda la vida han sido perseguidos por demonios. Toda la vida han sido atormentados. Toda la vida les ha ido mal. Pero esta noche tienes una única oportunidad para que Dios te tome en serio. Oportunidad. Tienes una única oportunidad. Tienes una única oportunidad, tal vez. Tienes una única oportunidad esta noche. Tienes una única oportunidad para que hoy Dios te bendiga. Tómalo. Suéltame. No. Está amaneciendo, no me importa. Y el ángel trataba de quitarse a Jacob de encima, pero la fe de este hombre era tan tremenda que podía más la fe del patriarca que la fuerza del Señor. ¿Sabes qué dice Dios en esta noche? Yo ando buscando gente que se me pegue como Jacob. Siquiera uno que
que se me pegue como Él se pegó. Esa noche Él no le importó nada. Él dijo: tengo una única oportunidad. Yo no sé si volveré a ver a Dios cara a cara, pero esta noche tengo al Maestro aquí. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Vamos, alabanza. Bendíceme. Tómalo. Hay mucha gente recibiendo. Ven, hoy es el día que tienes que recibir. Hoy es el día que tienes que recibir. Póngamelos acá. Hoy es el día. Recibe, recibe. Hoy es el día.